¿Me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí, ¿Sí o no? Sí, sí. bueno. Sí, Sigo profesor, entonces. súper. Le decía entonces, bueno, me alegro. Le decía entonces, eh, el plano de instalación sanitaria, vamos a dejar para más adelante lo que sería perspectiva, un punto de fuga, dos puntos de fuga, vamos a dejar para un poquitito más adelante, pero con los otros proyectos ya, ¿sí? Vamos a ver cómo se sigue dando el tema de las clases y de acuerdo a eso vamos a hacer hincapié en esos tipos de dibujos, ¿está? Instalaciones sanitarias no me urge tanto porque ustedes lo van a ver en la materia de instalaciones sanitarias, pero sí las perspectivas, ¿está? Muy bien. Vamos a seguir con la numeración de las láminas, es decir, ahora nosotros vamos a centrarnos en la lámina número 4, que es el plano de obra municipal. Dentro de lo que es el plano de obra municipal, ¿sí? Les voy a mostrar un modelito de plano en donde se ven los dibujos que tiene que tener. Esto sería un plano de obra municipal, así se presenta en la municipalidad y en el consejo profesional, que son los dos entes que regulan nuestro ejercicio profesional, en donde tenemos que presentar dicha documentación, ¿sí? Aparte del plano de obra, se presenta el plano de instalación eléctrica, sanitaria, estructura, etcétera, etcétera, ¿sí? Y unos cuantos planos más, ¿sí? Pero, en principio, esto es lo que le voy a pedir yo como actividad, ¿está? Como actividad final para este primer proyecto, ¿está? En donde ustedes verán que de mínima tiene la planta de techos, dos cortes, acá aparecen tres cortes, pero con dos cortes está bien, y la fachada. Si ustedes quieren agregar una vista más o dos vistas más, no hay ningún problema. Es decir, porque acuérdense que nuestro proyecto de vivienda de fin de semana es perímetro libre, es decir, que tranquilamente va a tener cuatro vistas que se pueden representar. Con que representen la fachada y la contrafachada o alguna de las dos vistas laterales, está bien, la que más vista tenga justamente, está la que más vista tenga, es decir, la que más ventana tenga o la que más resalte de las dos laterales. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. ¿Se va entendiendo? A su vez, ese plano va a tener, obviamente la carátula, un detalle constructivo de cimiento. Ustedes pueden elegir uno de esos dos que yo puse ahí, por ejemplo, el detalle de pilotín o de zapata, elijan ustedes uno, y las planillas de locales y de iluminación y ventilación. ¿Está? Muy bien. Eso para empezar, ese es el contenido que tiene que tener nuestra lámina. Ahora, ustedes tienen que acomodar de manera tal de que la lámina les vaya quedando con no tanto espacio entre un dibujo y otro. ¿Se entiende? Pueden empezar a dibujar de manera separada, si hacen en AutoCAD, por ejemplo, de manera separada, y después le van organizando en la lámina, en el espacio de la lámina, y le va a quedar de un tamaño determinado. Recién me preguntaron, ¿cómo hago para saber el tamaño de la lámina? Bueno, eh, la carátula es el modulador del tamaño de la lámina, ¿sí? La carátula tiene un ancho de 18,5 en el recuadro. A ver, esta sería la carátula. Esta sería la carátula, esta sería una carátula incompleta. Bueno, de ancho tiene 18,5. Un centímetro hacia la derecha para de recuadro, digamos, un centímetro hacia abajo, y arriba también tendría un centímetro si es que el módulo es solamente uno de alto, ¿sí? De altura en total tiene 32, de ancho en total tiene 19,5, teniendo en cuenta el centímetro que está a la derecha. Y esa modulación es la que se utiliza para hacer el doblado de la lámina, el doblado de la lámina. ¿Se entiende? Había un gallo por ahí dando vueltas. Bueno, eh, con esa modulación, repito, se hace el doblado, el plegado de la lámina. ¿Está? Y esa modulación pueden utilizar ustedes para armar el tamaño después de su lámina. Pueden usar modulaciones proporcionales, digamos, puede ser medio módulo, tanto de ancho como de alto. ¿Está? Y así se van guiando. Si ustedes hacen a mano, y es más complicado estar calculando
el espacio, tendrían que tomarse la precaución de ir armando los dibujos de manera tal de que no les sobre tanto espacio en su lámina. Por ejemplo, compran el papel obra y van previendo de qué tamaño va a ser el corte, de qué tamaño va a ser la planta, de qué tamaño va a ser la planta de techo, de qué tamaño va a ser la vista, y de acuerdo a eso ya van organizando dentro de la lámina. Ahora, hay un detalle que es importante, por eso se hacen todas estas etapas en proyecto, y es que en la etapa de anteproyecto, ¿sí? En la etapa de anteproyecto, si vamos haciendo a mano, en anteproyecto ya tenemos definido todos los tamaños, digamos, de los dibujos que vamos a hacer en el plano de obra municipal. Entonces, una vez que tenemos definido en el anteproyecto, ya sabemos qué espacio ocupa cada dibujo y por ende es más fácil organizar el plano de obra. ¿Se entiende lo que digo, no? Es más, si ustedes el plano de obra quieren hacer en papel vegetal, lo pueden hacer tranquilamente calcando lo que hicieron en el anteproyecto. ¿Qué pasa? Nadie, absolutamente nadie, ¿sí? Salvo creo que el grupo de Moreno, hizo como corresponde el anteproyecto. Moreno y Sánchez creo que era el grupo. Está Inclusive ellos también hicieron solamente la planta y estaban ahí dudando el corte, cómo hacer corte, y la planta de techo estaban todavía en veremos cómo hacer, ¿sí? Por eso es una etapa de anteproyecto que todavía se pueden ir corrigiendo algunas cositas, pero ya va tomando forma, tamaño, espacio, cómo voy a ir armando mi lámina cuando tenga el proyecto definido para la presentación de lo que sería el plano de obra municipal, por ejemplo. Cuando tenemos que hacer el plano de obra municipal, ya estamos en etapa de proyecto, ¿sí? Todo lo anterior tiene su nombre y su proceso y su ubicación dentro del proceso de diseño arquitectónico. Esta no es por capricho de los profesores que le pedimos así, sino es porque eh, tiene que cumplirse ese proceso para cuando lleguemos a esta instancia, ¿sí? No tengamos que hacer más nada, solamente acomodar los dibujos. Si hacen en AutoCAD, con más razón todavía, ¿sí? Es acomodar los dibujos dentro de lo que sería la lámina del plano de obra. ¿Está? ¿Sí? Es todo un proceso que va llevando a que se vaya mejorando, se vaya perfeccionando y llegado el momento del proyecto no tengamos dificultades ni en la funcionalidad de la casa, la vivienda en este caso, ni en la representación gráfica, es decir, cuando hagamos el dibujo, que todo esté representado como corresponde, tenga expresión, tenga caligrafía, la acotación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso ya hay que ir corrigiendo en las etapas anteriores. Esto ya es acomodar, copiar y pegar. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta de eso hasta acá? Creo que yo le pasé en AutoCAD un modelito de plano, ¿sí? Que les Sí, va a profesor, me servir entendió. para, eso le va a servir para los que tienen AutoCAD, guiarse con eso para completar. Y no dejen de completar la carátula, ¿sí? Invéntenle el número de expediente sí o sí. Bueno, vamos a seguir acá hablando un poco de la carátula, ya que estamos en la carátula. El número de expediente es un número del 1 el número de orden, digamos, cuando entra el expediente en la municipalidad. Y la letra va a ser la inicial del apellido del propietario. Vamos a suponer que el propietario es Ledesma, la letra va a ser L, ¿sí? Y el año en que ingresa el expediente a la municipalidad. Cuando es una obra nueva, digamos, cuando es la vivienda nueva, se va a construir, ¿sí? Arriba, donde dice plano de obra, se pone nueva. Destino, vivienda unifamiliar, más allá de la tipología que sea, es decir, si es vivienda de fin de semana, si es dúplex, si es, bueno, otro tipo de vivienda, independientemente de la tipología, siempre va a ser vivienda unifamiliar porque es para una familia, ¿está? Bueno, el propietario, el nombre del propietario, eso pueden inventar, pueden poner su nombre si quieren o algún otro nombre, ¿sí? Y donde dice, acá abajo, donde dice proyecto y dirección de obra, ahí ponen el nombre de ustedes, ¿está? Calle
La verdad que no conozco la calle de ahí del Perichón, así que invéntenle la calle, no hay ningún problema. Donde dice barrio, sí pongan Perichón. ¿Está? ¿Entre qué calle y qué calle? Bueno, barrio, Perichón. ¿Está? Después, la superficie del terreno, no se olviden, y completen los cuadros correspondientes a este tipo de vivienda. Planta baja, superficie libre, que sería la diferencia entre la superficie del terreno y la de planta baja. En el sector de la derecha, donde dice superficie total de obra a construir, va a coincidir con el de planta baja, y donde dice construidas con permiso y sin permiso, déjenle vacío. ¿Está? Propietario, tiene que coincidir el nombre con el que está más arriba. Bueno, la firma, eso no, déjenla así, no hay ningún problema. El domicilio pueden inventar alguno. Donde dice proyecto y dirección, pongan el nombre de ustedes. Si quieren firmar, y si hacen en AutoCAD, no importa, déjenle sin firmar. Y acá hay algo que hay que poner, a ver si me dejas bien. No. Bueno, acá hay algo que hay que agregar, y es el número de matrícula, ¿sí? Es el número de matrícula. A ver, Nosotros no estamos matriculados todavía para hacer eso. ¿cómo? Sí, 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 ya sé que ustedes no están matriculados, pero pueden inventar una. Bueno, no importa. Se pone MMN y MCPN. No sé si me explico. Profesor, si quiero Matrícula poner, municipal número. ¿puedo poner una vez? ¿Ah? No, sí, sí. ¿Se puede poner una E o no? ¿Qué? Una R. No te escuché. R. ¿Una R? Sí, sí. No te entendí, no te entendí, disculpa, no te entendí. Bueno, ahí nomás, déjalo así. ¿No? Ahí ya, ya entendí ya. Bueno, ahí debajo donde dice proyecto, ¿sí? Ustedes tendrían que poner MM número y al lado MCP número, ¿sí? Uno sería matrícula municipal número y matrícula del consejo profesional número, ¿sí? Pueden inventar cualquier numerito. Es para completar, para que le quede completo la carátula. Tanto en proyecto como en dirección de obra tiene que coincidir, ¿no es cierto?, los números de matrícula. ¿Está? Bien. Con respecto al croquis y ubicación, el norte no tiene que faltar. Las calles, ¿sí? Inventen esta partecita porque no vimos un croquis de ubicación en la consigna, entonces inventen. El número de manzana, el número de lote y número de adrema también inventen. ¿Está? Pero todos esos datos sepan ustedes que, no sé quién está rayando. Bueno, alguien está rayando ahí, si pueden borrar, por favor. ¿Pueden borrar lo que estuvieron haciendo? Yo no sé cómo borrar. Bueno, seguimos. ¿Dónde dice referente a construir? ¿Está? ¿Pueden borrar eso que hicieron, por favor? No sé quién hizo. ¿Alguien preguntó algo? No escuché. Sí se puede hacer dos. Espere, espere. ¿Ah? Aguante. Espere, por favor. Sí se puede hacer dos láminas y luego las pegamos. ¿Dos láminas y luego qué? Las pegamos. Sí, sí se puede. Ah, Sí, no se olviden de que hay que... Sí, se puede porque se entiende la situación, no hay ningún problema. Lo único que no se olviden de que tiene que estar la carátula y los dibujos que se le pide para el plano de obra municipal. ¿Está? ujú. Voy a repetir esta última parte de la planilla de locales porque me acordé que había pausado la grabación y ahora empecé a grabar de nuevo. ¿Sí? Te Bueno, decía que bueno. es un cuadro de doble entrada en donde tenemos 3 columnas a la izquierda
La primera indica que todos los locales están en planta baja, la segunda indica la designación de los locales, ¿sí? Según en qué nivel estén, los que están en planta baja se denomina con la letra B larga, minúscula, y con un numerito al lado, que el número de orden, el número, digamos, indica dónde está ubicado de abajo para arriba, de izquierda a derecha, ¿sí? Por ejemplo, B1 es el primer local que aparece de abajo para arriba, de izquierda a derecha. B2, B3, B4 y así con cada uno de los locales. Después vienen las columnas de los locales con su nombre correspondiente. Y en la fila de arriba, ¿sí? Vamos a tener los materiales, contrapiso, piso y el tipo, ¿sí? Este contrapiso, por ejemplo, qué tipo de material tiene, ¿no es cierto? Y se va indicando en cada uno de los locales, puede ser por un circulito, una X o cualquier forma que ustedes quieran indicar, el material que corresponde a ese rubro, a ese ítem en el local, ¿sí? Cada local tiene una fila determinada en donde se van a ir marcando los distintos materiales que tiene. ¿Estamos? Y así, no es nada complicado. ¿Está? Ustedes pueden agregar, quitar estos materiales, ¿no es cierto? Va a depender del diseño que ustedes eligieron. ¿Está? Muy bien. ¿Se entendió la planilla de locales? ¿Alguna duda? ¿Digo? Sí, profesor, se entendió. Bueno, por mi parte entendí. Bien, vamos. Bueno, Sí, yo también vamos entendí. ahora a planilla de iluminación y ventilación. Vamos a hacer una cosa porque este está algo... A ver, ¿este cómo está? Este está bien. Te voy a explicar acá en planilla de iluminación y ventilación. Ampliar un poquito. Este es de este proyecto, ¿sí? Por eso es un poco más grande, ¿sí? Aparecen otras cosas. Fíjense que acá ya tenemos planta baja y planta alta. Lo que le decía, la designación de los locales de planta baja, B1, B2, en planta alta ya sería, como es el primer piso, 1-1, 1-2, 1-3. ¿Está? Bien, vamos a específicamente la planilla de iluminación y ventilación, ¿sí? También es un cuadro de doble entrada en donde van a tener diferentes cosas, diferentes columnas indicando ciertas cosas. Por ejemplo, ¿sí? En la de comenzamos de izquierda, en la izquierda tenemos el nivel primero, después tenemos la designación de los locales, el nombre de los locales, y después vamos a tener las dimensiones, es decir, los dos lados del local. Eso hay que estar atento por si no es rectangular o cuadrado local, ¿sí? ¿Cómo se resuelve eso? El área, que va a resultar de multiplicar el lado por el lado, obviamente, estamos hablando del área del local, ¿sí? Por ejemplo, esta galería tiene de un lado 5,10, del otro lado 1,28, y la superficie o área de ese local es 6,53. ¿Está? Bien. Donde dice Eh, factor, es, em, esto es por, ¿sí? Mi papá es Vectorino Ramírez. ¿Me puede ayudar a hacer esto o no? ¿Cómo? No entendí. Si mi papá es Vectorino Ramírez, ¿me puede ayudar a hacer esto o no se puede? Estas cosas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, Ah, sí, bueno. sí, no hay problema. No hay problema. Bueno, les decía, sigo porque nos estamos quedando sin tiempo. Por lo menos hay que terminar esto y después de última armamos otra clase. Esto, lo que Perfecto. dice el factor, ¿sí? Es lo que está en el código de edificación. ¿Está? O sea, nosotros vamos a tomar como referencia cuánto es el reglamentario. El reglamentario dice que debe ser el 10% de la superficie del local. Es decir, que el tamaño de iluminación o el tamaño de la ventana que tiene que tener el local, según el código de edificación, es del 10% de la superficie local. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Acá hay una columna de factor y un área exigida. En realidad, en el área exigida tendría que tener, si es necesario para ese local. ¿Sí? En el caso de una galería no es necesario porque sabemos que la galería es semicubierto, es decir, que una de sus caras por lo menos está abierto, no está cerrado, entonces la iluminación de por sí ya va a ser natural.
¿Se entiende? Por eso ahí al lado aparece natural. Donde dice área proyectada, ¿sí? Van a ver dos partecitas, una que dice dimensiones y la otra superficie. Cuando habla de área proyectada, estamos hablando del área que va a tener la ventana proyectada. Las dimensiones de la ventana y la superficie que va a resultar de multiplicar el lado por el lado de la ventana. Vamos al segundo, que es más importante, al estar, ¿sí? Tenemos la superficie del local, tenemos el factor cuando se le aplica y coincide con el área exigida, obviamente, porque sí o sí necesita iluminación natural este local, y se proyecta una abertura, digamos, que va a tener 3 metros por 2,20, una buena abertura, ¿sí? Esa abertura va a tener un área de iluminación de 6,6 metros cuadrados, mucho más de lo que es el exigido, digamos, ¿sí? Entonces, estamos bien, siempre se debe proyectar igual o más grande el área exigida. ¿Está? Sigo con el mismo local, pero en la parte de ventilación. La parte de ventilación, ¿sí? El código de edificación dice que la ventilación debe ser por lo menos 1/3 del área de iluminación. Eso es lo que dice acá también en esa formulita acá. El papel higiénico. 1/3 de la iluminación. No sé quién tiene abierto el audio ahí, si pueden No, apagar, por no, favor. disculpe. Les decía, el factor, el área de ventilación debe ser 1/3 del área de iluminación, o sea que el 0,67 es 1/3 de este 2 que está acá, ¿sí? Muy bien, el área exigida va al siguiente, y el área proyectada, es decir, que la parte que se va a abrir de la ventana, el resto es tipo un paño fijo, o si es, por ejemplo, una ventana corrediza, y los paños son corredizos, obviamente, al superponerse, obviamente que no es el mismo tamaño en la superficie de iluminación que la superficie de ventilación. Cuando es corredizo, generalmente es la mitad, ¿sí? De todas maneras, recordemos que lo exigido es 1/3, ¿está? Puede ser que todo el espacio ese que ilumina también se pueda ventilar, puede ser que sea menos, ¿sí? ¿Cuánto menos puede ser? 1/3. Entonces, se proyecta, para este caso se proyectó 1,50 por 2,20, es decir, 3,30. Nosotros necesitábamos apenas 0,67 y la abertura esta se va a abrir para que se ventile naturalmente nuestro local 3,30 metros. ¿Está? Y así con todos los locales. Tengan en cuenta además que puede ser que haya Profe. locales que no... Sí, sí. Estoy viendo que el factor y el área tienen el mismo valor en todos. Sí, sí. Sí, Y eso, ¿y sí, por por lo, qué? O malo- sea, por lo pronto tomen como eso. ah, El factor es lo que te dice el código de edificación y el exigido es lo que resulta en tu caso. Si es que necesita estar ventilado sí o sí el local, ¿sí? Por eso, este cuadro por ahí, pueden tomar como referencia, ¿sí? Este cuadro por ahí en la galería, ¿sí? Vos ya vas a tener natural. O, por ejemplo, sí. a ver, en el que dice despensa, ¿sí? No Sí. necesita iluminación y ventilación natural. Artificial. Entonces, ahí, ¿sí? Artificial. En ese caso, por ejemplo, el factor, no puedes poner el factor ahí, pero el exigida puede poner una rayita nomás. ¿Se entiende? Sí. Para eso hay que también leer el código de edificación. O sea, yo les pasé el apunte del código de edificación de una parte. Hay que leer también porque no es que se hace el mal plano, se hace el mal proyecto de una casa, sino también hay que tener en cuenta la reglamentación vigente, la ordenanza que regula cómo hacer las construcciones en esta ciudad, por lo menos. ¿Está? Bueno, sigo. Les decía un poco. Algunos locales que son semicubiertos no necesitan área proyectada, por ejemplo, las galerías o el hall de entrada, o un balcón, en donde son natural. ¿Por qué se le pone natural? Porque tiene por lo menos una cara todo abierto, no está cerrado. Entonces, por medio de esa cara que es todo abierto, ¿sí?
naturalmente se ilumina, naturalmente ya se ventila. ¿Se entiende? Y hay lugares también que no necesitan, no es necesario que sea natural. Por ejemplo, el garage, por ejemplo, un hall íntimo, por ejemplo, la despensa, como están ahí. Algún baño también puede ser artificial, la iluminación y la ventilación. La ventilación se da por medio de cañerías o ductos, ¿sí? Entonces tenemos los dos casos. En algunos casos se va a dar en forma natural, es decir, porque está... Mira, desodorante. Porque cierren el micrófono, por favor. Cierren el micrófono. Bueno, les decía, en algunos casos los locales que no son totalmente cerrados, es decir, los semicubiertos, la iluminación y la iluminación y la ventilación va a ser natural, y en algunos casos que son totalmente cerrados, pero no necesitan iluminación natural y artificial, siempre y cuando respeten según lo que diga el código de edificación, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí se dan algunos casos en donde esa iluminación y esa ventilación se da en forma artificial. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? No. ¿Hay alguien que levantó la mano? Sí, pregunten. ¿Consulta? ¿Pregunta? ¿Se entendió, No. profe? Bien. Ya entendí. ¿Qué parte de superficie no entendieron? A ver. Bueno. A ver. El valor del último es 1/3, el valor de la ventilación exigida es 1/3, debe ser 1/3 del factor exigido de la iluminación, ¿sí? Es decir, del total del tamaño de la ventana que se va a utilizar para iluminar naturalmente, mínimo 1/3 tiene que abrirse para que circule el aire, para que ventile el local. Eso es, ¿está? Puede estar proyectado más, inclusive toda la ventana se puede abrir. Si es con bisagras de abrir, puede ser de que todas las hojas Pero